ahora qué? ¿De alternativas quedan para reconocer la generación de un nuevo orden mundial basado en normas y dejando atrás el viejo orden basado en reglas? Sí que no es menos cierto, como se venía filtrando en informaciones previas, según parece, en el caso de Venezuela, había negociaciones avanzadas entre María Corina Machado y el gobierno de Donald Trump en el sentido de mantener un cierto estatus de control sobre el Estado venezolano, de manera que pudieran volver con la mayor seguridad posible el Mundo González y la propia María Corina Machado. La finalidad, permitir el desmantelamiento del Estado bolivariano sostenido durante 26 años que han dado lugar como fruto millones de exiliados en el mundo e innumerables víctimas en las propias ciudades venezolanas, no siendo menos el del pilfarro y el agotamiento de recursos naturales y minerales, la apropiación del tesoro nacional y el despropósito y la hambruna que sufre el propio pueblo venezolano. A mí me viene a la cabeza un ejemplo conocido en el que me contaba una exiliada venezolana que mandaba a su exmarido la medicación que le facilitaba la seguridad social en España, pues allí carecían de los recursos mínimos para tratar cualquier patología casi insignificante. No me imagino qué sería de aquellas enfermedades de tratamientos complejos y costosos. Amén. Ahora se plantea hasta cuándo la depredación del capital americano. No podemos soslayar que la única empresa que extrae petróleo en Venezuela, autorizada por el propio Maduro, es Chevron, a pesar de las sanciones y, en consecuencia, la tan denostada apropiación americana. No es sino un mercado comercial que continuará ejerciéndose en cualquier país donde ellos puedan limitar la capacidad económica de, como ahora señalaremos, su propio rival, que es China. Lo que no parece continuar será la implantación de China en la colaboración rusa, pues según es de presuponer, las compañías americanas van a hacer acopio de tierras raras y demás elementos a los que aspiraban a controlar ambas potencias, tanto desde el punto de vista comercial, en el caso de China, como desde el punto de vista estratégico, en el caso de Rusia. Sin embargo, la duda se mantiene. Nuevamente USA vuelve a ser el gendarme mundial, aplicando la fuerza como medio de contención y reconocimiento de autoridad, propio del siglo pasado, donde el imperialismo se sustentaba en la capacidad de presión militar y la fuerza intimidatoria del Estado americano. Hoy, sin embargo, la capacidad de influenciar en el contexto mundial se sustenta en planes de inversión y desarrollo, en modificación de actitudes geopolíticas que permitan fomentar alianzas más estables y redes comerciales que, de alguna manera, faciliten el desarrollo común de los intereses mutuos de la potencia inversora y el país en desarrollo. Sin embargo, con la reciente intervención militar en Irán, tratando de desmantelar el intento iraní de generar material nuclear encaminado al fortalecimiento militar fuera del uso común de la industria como tal, ha dado lugar a la aparición de un nuevo elemento en este nuevo orden mundial, donde la norma básica está basada en una negociación de ganar-ganar y no en una regla de no intervención como hasta ahora se planteaba a través del obsoleto mantenimiento de Naciones Unidas y el mal llamado respeto al orden internacional. Orden internacional que en la mayoría de estos casos, o los casos señalados, no respetaba precisamente la salvaguarda de su propia población, habiendo visto y habiendo podido comprobarse la cantidad de muertos que se habían producido como consecuencia de un Estado básicamente totalitario, donde la ausencia de libertad y fundamentalmente de la seguridad de sus propios ciudadanos traía aparejado estas innumerables muertes y esta innumerable salida del país hacia otros lugares de refugio. La ausencia de USA en el mantenimiento de la ONU, donde se ha puesto en evidencia la inutilidad del organismo, trasnochado y obsoleto en su objetivo, señalando claramente como norma la negociación intimidatoria que tiene Donald Trump, su principal gestor, y en su secretario de Estado, Marco Rubio, su principal ejecutor o ejecutor real. Norma negociadora que está propiciando los señalados cambios internos donde se hace prevalecer la razón de la sociedad masacrada como elemento coadyugador de las intervenciones,
que hemos visto tanto en Venezuela como ahora en Irán, si bien en el fondo subyace la contención expansiva de la economía china a nivel mundial. Esta expansión tan claramente sostenida en el concepto en el contexto del desarrollo africano ha permitido que Rusia y China hayan colonizado geopolíticamente África Central y Oriental, basculando la política de estos países en una razón más comunista que capitalista, abandonando la progresión identitaria que facilitaba su integración en las sociedades occidentalizadas, a veces por el mal desarrollo de intereses potenciales, como en el caso de Francia colonial, y otras por el avance interesado del fanatismo religioso, fundamentalmente chií, aunque sin desmerecer a los musulmanes procedentes de Arabia Saudí y de Qatar. Hoy debe entenderse el caso de Venezuela y Irán como una razón de transición y no de usurpación de valores por el poder de facto. Deben entregarse a sus legítimos gobernantes el poder de las urnas y, consecuentemente, la autoridad necesaria para el avance hacia una democracia real, sin tutelas y libremente aceptada por sus propios conciudadanos. El regreso al Estado occidental sería el colofón a la intervención quirúrgica efectuada y señalaría la mejor forma de hacer en la política intervencionista norteamericana, abriendo una esperanza a una orquestación mundial más certera y actual al siglo en el que vivimos. Solo nos queda esperar que este nuevo orden mundial nos traiga también un abandono de las políticas perniciosas adoptadas por los grupos económicos dominantes en la América progre y ancladas en postulados woke que solo han traído a nuestra sociedad occidental una ruptura con los valores necesarios, olvidando los principios integradores y vertebradores de la sociedad donde hemos vivido. En la América primero o en la América para los americanos debería convertirse en un grito de liberación para el mundo occidental, salvando la sociedad que nos ha permitido llegar hasta hoy. Lo demás será una nueva cruzada para defender nuestra cultura y, Dios no lo quiera, nuestra propia supervivencia. Gracias por seguirme y continuamos.